Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a pasar a desarrollar el siguiente problema, que es un problema pues en cuya combinación de circuito pueden encontrar capacitores y resistores, ¿no? Ese tipo de circuitos se conoce como circuitos RC. Bien, entonces en ese sentido nos dicen, en el siguiente circuito mostrado de la figura, la resistencia R1 es igual a 5 ohmios, la resistencia R2 es igual a 10 ohmios, la resistencia R3 es igual a 15 ohmios. La capacitancia de ese capacitor dice que es igual a 5 microfaradios. Y la capacitancia de este capacitor es igual a 10 microfaradios, ¿no? Y bueno, la fuente de voltaje tiene un voltaje de 20 voltios, ¿no? Entonces con eso dice pues determine la máxima carga que almacenan los condensadores, o también conocida pues como capacitores, ¿no? Recuerda pues que la finalidad del capacitor o condensador es de almacenar carga y almacenar energía, pero temporalmente, ¿no? Ahora, ¿cuándo la energía de ellos será la máxima, ¿no? Bueno, la energía pues almacenada por esos capacitores será la máxima cuando la carga sea la máxima. Y cuando esos capacitores están cargados completamente, no permiten el flujo pues de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, pues en este sentido, el flujo de la corriente eléctrica se dará pues de la fuente de voltaje por la resistencia R1, pasará a la resistencia R2 y lo retornará por la resistencia R3, ¿no? Y ese será pues el sentido en el cual, digamos, la corriente eléctrica estará circulando, ¿no? Cuando ya obviamente los capacitores estén cargados por completo, ¿no? Bien, entonces lo que nos pide en este problema es determinar la energía almacenada, ¿no? Bueno, diremos entonces acá nos piden nos piden calcular la energía, ¿no? La energía es energía potencial eléctrica, ¿no? Esa energía potencial eléctrica también se puede simbolizar así, ¿no? La energía potencial eléctrica en uno de los capacitores y la energía potencial eléctrica en el otro capacitor, ¿no? Bueno, diremos pues acá lo siguiente, ¿no? Se tiene que la energía potencial eléctrica almacenada por uno de los capacitores, bueno, en función de la capacitancia y el voltaje podemos determinar, ¿no? Por otro sería calcular la carga. Bueno, tenemos en este caso la capacitancia, entonces podría ser así, ¿no? La capacitancia de este capacitor por el voltaje de este capacitor elevado al cuadrado sobre 2, ¿no? De manera análoga, la energía en el otro capacitor sería pues en función a su capacitancia y su voltaje, pues la capacitancia de este capacitor por el voltaje en este capacitor elevado al cuadrado sobre 2, ¿no? Bueno, la capacitancia ya tenemos, ¿no? De datos. Lo que nos faltaría calcular es el voltaje, ¿no? El voltaje en estos capacitores, ¿no? Entonces, para ello, pues, trabajemos de esta manera. Nosotros tenemos que la fuente de voltaje, bueno, el voltaje de esta fuente, dice que es igual a 20 voltios, ¿no? Entonces, pues, podemos trabajar así, ¿no? El potencial eléctrico en este punto, que sea 0 voltios, ¿no? Entonces, pues, el potencial eléctrico en este punto sería 20 voltios, ¿no? Disculpen, muchachos. Y el potencial eléctrico en este punto, como es una superficie que potencial, vendría a ser también igual a 20 voltios, ¿no? Entonces, para conocer el voltaje en este capacitor, es necesario conocer la intensidad de corriente que circula pues, por el circuito, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿cómo es el sentido del flujo de la corriente, no? Como les había comentado, cuando los capacitores están cargados por completo, la corriente eléctrica ya no fluye por esos capacitores. Entonces, simplemente la corriente que sale de la fuente pasará por esta resistencia, luego pasará por este alambre, y luego pasará por este alambre, y de frente pasará pues por este alambre, ¿no?
esta intensidad de corriente, ¿no? La intensidad de corriente que sale de la fuente, va a pasar por aquí, pasa por aquí y retorna. Ese sería el sentido, digamos, en el cual está circulando pues la corriente eléctrica, ¿no? Hace falta conocer los potenciales eléctricos en cada uno de esos puntos. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos la intensidad de corriente, no? Para hallar la intensidad de corriente, podemos aplicar pues la segunda ley de Kirchhoff, o simplemente como todos estamos viendo que están conectados en serie, podemos aplicar la ley de Ohm, ¿no? Entonces iremos pues acá de la ley de Ohm, ¿no? ¿Dónde, no? Donde el voltaje de la fuente, es igual a la intensidad de corriente multiplicada por la resistencia equivalente, ¿no? Bueno, se puede hacer esto porque vemos que están conectados en serie, ¿no? El voltaje de la fuente es igual a 20. Él es igual a la intensidad de corriente multiplicada por la resistencia equivalente. Bueno, el R sub 1 dice que vale 5 ohmios, más la resistencia R sub 2 que vale 10 ohmios, más la resistencia R sub 3 que vale 15, ¿no? Ahora vamos a corroborar 5, 10, 15, ¿no? Bueno, 5 más el 15 te sale 20, ¿no? 20 más el 10 es 30. 30, entonces la intensidad de corriente, esta intensidad de corriente sería pues 2 tercios, ¿no? 2 tercios del amperio. Esa sería nuestra intensidad de corriente. Bueno, ahora, ¿de qué nos sirve esta intensidad de corriente, no? Bueno, ustedes saben de que el voltaje en esta resistencia, bueno, lo vamos a colocar por acá, en una pequeña nube. El voltaje en esa resistencia, solo en esa resistencia, ¿no? Su voltaje, ¿cómo se determina, no? Ese voltaje solo en esta resistencia es la intensidad de corriente multiplicada por esta resistencia, ¿no? Entonces calculamos acá el voltaje. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? No, la intensidad de corriente es 2 tercios. Por la resistencia, pero la resistencia R sub 3 vale 15, ¿no? Entonces por 15. Si ustedes multiplican ahí, bueno, tienes pues acá la tercia. Tercia de 15 es 5 y 5 por 2, 10. Entonces es 10 voltios, ¿no? Entonces el voltaje que consume, digamos, esta resistencia, pues es 10 voltios, ¿no? Entonces nosotros podemos afirmar que el potencial eléctrico aquí es 10 voltios. Cosa que 10 voltios menos lo que consume la resistencia, 10 voltios, va a ser igual a 10 voltios, ¿no? Asimismo tenemos por acá que esto vendría a ser 10 voltios. Y el potencial eléctrico por ahí, 10 voltios, ¿no? Solo nos falta conocer el potencial eléctrico en este punto. Si conocemos el potencial en ese punto, prácticamente ya tenemos el voltaje, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo podría hacer ahí nada más, pero me parece que el gráfico se va a hacer un poco más complejo. Bueno, vamos a aprovechar pues el gráfico, ¿no? Acá nada más. En esta resistencia. Voy a desviarlo con una flecha. Y vamos a colocarle una nube, de igual manera, ¿no? Y calculamos. A ver, diremos así, ¿no? El voltaje en esta resistencia, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la intensidad por la resistencia R sub 1. Entonces el voltaje en esta resistencia va a ser igual. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? 2 tercios, ¿no? A ver, el R sub 1, ¿cuánto es el R sub 1? El R sub 1 vale 5, ¿no? ¿Cuánto es entonces esto? Esto pues de acá es 10 tercios, ¿no? 10 tercios. Entonces lo que estaría pasando por acá sería pues la diferencia, ¿no? Sería la diferencia el 20 menos el 10 tercios. 20 menos 10 tercios, ¿no? En un instante vamos a hacer los cálculos respectivos. Ya, 20 menos 10 tercios, ¿no?
Bueno, para corroborar nada más, esto sería, bueno, operándolo, 60 menos 10, 50. 50 tercios, ¿no? Operando sería, la diferencia potencial en este punto va a ser igual a 50 tercios. O el potencial eléctrico, ¿no? El potencial eléctrico en este punto va a ser igual a 50 tercios del V. Entonces también el potencial eléctrico en este punto sería pues los 50 tercios del V, ¿no? Bien, entonces ya tenemos, ¿no? ¿Cómo se llega a 50? Resta, pues en este caso 20 voltios menos los 10 tercios, ¿cuánto es? 50 tercios del voltio, ¿no? Bien, ahora sí, ya tenemos los potenciales eléctricos para cada una de ellas, ¿no? Entonces diremos pues luego, ¿no? Luego, la energía potencial eléctrica. ¿Cuánto es la capacitancia del capacitor 1? La capacitancia dice que vale 10 micron, ¿no? Entonces sería pues 10 por 10 elevado a la menos 6 por el voltaje. Ah, el voltaje. ¿Cómo se calcula el voltaje, no? El voltaje del capacitor 1 sería pues 20 menos los 50 tercios, ¿no? 20 menos los 50 tercios. Bueno, ¿eso cuánto va a ser? Bueno, restándolo, multiplicando por 3 sería 60, 60 menos 50, 10 tercios, ¿no? Entonces sería pues 10 tercios. Pero recuerda que se está elevando al cuadrado, ¿no? Entonces 10 tercios elevado al cuadrado sería pues 100 novenos. Ya, entonces es la capacitancia por el voltaje sobre 2. Todo eso de aquí entre 2, ¿no? Bueno, caballero, ahí operamos, ¿no? A ver, sería... tienes ahí el 100 con el 100 con el 10 hace un 1000. El 1000 con el 10 a la menos 6 hace un 10 elevado a la menos 3, ¿no? Entonces esto vendría a ser un 18avo. Un 18avo del millijoules, ¿no? Claro, había que expresarla en forma, capaz en forma de repente quizás decimal, ¿no? Pero de ello sería pues una respuesta. Asimismo, también para el otro, ¿no? Asimismo. La energía almacenada por el otro capacitor. Esa energía potencial eléctrica también vendría a ser acá. A ver, sería la capacitancia. ¿Cuánta es la capacitancia? Dice el otro, es igual a... Acá un pequeño lapsus. A ver, estamos visualizando mal. Dice la capacitancia 1 es 5. Vamos a hacer la corrección. Acá corregimos. Bueno, menos mal que todavía no hemos terminado. Vamos a tiempo para corregirlo. Bueno, la respuesta también entonces va a variar, ¿no? Bueno, caballero, muchachos, errar es humano, así que caballero, vamos a corregir. Ya, a ver. La capacitancia del capacitor 1 vale 5 microfarads. Entonces acá sería pues 5, ¿no? Estamos colocando la corrección. Puedes sacar la mitad al 100. Si le sacas la mitad al 100 te va a quedar 50, ¿no? 50 por el 5 te va a salir 2500. 2500 entre 9, ¿no? Bueno, como fracción me quería así, ¿no? 2500, 0,9. Bueno, 10 elevado a la menos 6 es micro, ¿no? Microjoules. Esa sería la respuesta, ¿no? 2500. Vamos a corroborar con la calculadora. Sería así, ¿no? 2500 entre 9. Sí, está bien, 27, y algo. Okay. Bueno, de igual manera la energía almacenada por el otro capacitor es la capacitancia. ¿Cuánto es la capacitancia? 10 micro, ¿no? 10 por 10 elevado a la menos 6. Por el voltaje. El voltaje en el otro capacitor, ¿cómo lo determinan? Sería pues la diferencia, ¿no? Sería 50 tercios
50 tercios menos 10. Bueno, operando ahí sería como 20 tercios, ¿no? 20 tercios vendría a ser ahí. 20 tercios es el voltaje del capacitor 2. Pero 20 elevando al cuadrado es, bueno, a 400, ¿no? 400 sobre 9 por 2. ¿Ya? Ahora operamos acá. Le podemos sacar mitad al 10, mitad 5. 5 por 400, ¿no? El 5 por 400 tenemos ahí. ¿Entre cuánto? Entre 9, ¿no? Entre 9. Me sale pues 2000 novenos. 2000 novenos por 10 elevado a menos 6. Esto es equivalente a 2 novenos. A 2 novenos. El cubo con el menos 6 hace un menos 3. El menos 3 es mili, ¿no? Millijoules. Entonces, ello pues sería la respuesta, ¿no? Bueno, lo estoy dejando en forma fraccionaria. Ustedes lo expresan en forma decimal, ¿no? Bien, entonces ello pues sería la respuesta, ¿no? Como ustedes están viendo, aquí para determinar la energía almacenada por estos capacitores, es necesario conocer el voltaje entre estos terminales, ¿no? O los potenciales eléctricos entre esos terminales. Para ello, una vez que... O sea, la energía va a ser la máxima cuando esté cargada completamente, ¿no? Y cuando está cargada completamente, la corriente eléctrica no pasa por estos capacitores. Por eso que la corriente que suministra, digamos, esta fuente pasa por la resistencia R1, R2 y R3, y todos están conectados en serie, ¿no? Ahí hemos determinado la intensidad de corriente. Luego, para cada resistencia, hemos determinado su voltaje, ¿no? Y luego, pues, hemos encontrado los potenciales eléctricos en cada uno de esos terminales de cada resistencia, ¿no? Y luego, teniendo los potenciales eléctricos en cada resistencia, ya puede determinar el voltaje para cada capacitor, que simplemente es la diferencia potencial entre esos potenciales, ¿no? Bien, ahí se opera y se reemplaza, pues, respetando las unidades respectivas, ¿no? Bueno, eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.